Estamos, bueno, pues nada, buenos días en primer lugar a todos y a todas, tanto a las personas que están aquí físicamente en el centro, como a los que están siguiéndonos por streaming. Para nosotros hoy es un día realmente importante porque después de tantos meses de obras y de esfuerzos, más aún teniendo en cuenta la situación actual en la que estamos inmersos todos, es un día dentro de la situación feliz porque vamos a dar por inaugurado, vamos a hacer la presentación de nuestros cambios, de la nueva imagen de Ascancelas, nuestro restyling. Indicar que hemos empezado las obras, ya parece muy lejos, las iniciamos en octubre, la primera semana de octubre, en marzo, la primera semana de marzo. Justo a la semana siguiente ya empezamos con el problema del COVID, con lo cual pues tuvimos bastante mala suerte. Pero bueno, el evento que estamos haciendo ahora es un evento en streaming, como hemos comentado, y para los medios aquí físicamente. Nos habría gustado, no es lo que teníamos en mente, evidentemente, para este día tan importante para nosotros, pero teniendo en cuenta la situación, pues hemos tenido que hacerlo así y por lo menos podemos compartirlo con la gente, pues vía streaming y que la gente no tenga que personarse o venir aquí a hacer una presencia física. Bueno, nosotros hemos hecho una obra porque nos me han preguntado hace unos días ¿por qué habéis hecho una obra cuando el centro tan solo tiene 8 años? Es un centro realmente moderno, nuevo, pero que nosotros entendemos evidentemente que tenemos que estar con las últimas tendencias, tiene que ser un centro atractivo para nuestros visitantes, moderno, y en base a eso se ha diseñado una obra o un restyling del centro tras 8 años de apertura del centro, que como decía es un centro joven, pero se ha realizado sobre 3 pilares básicamente. El primero es un cambio de imagen, que como estábamos comentando, para que sea un centro más moderno, atractivo para nuestros visitantes, con las últimas tendencias, utilizando productos pues de última generación, tanto en la iluminación, en la digitalización y en elementos decorativos, utilizando jardines verticales, madera, etcétera. El segundo sería la digitalización. Es un centro que a partir de hoy no hay muchos sitios en España que tengamos tanta superficie, digamos, digital y de tanta calidad. A continuación hablaremos un poquito más de lo que es esta parte de la digitalización. Y la tercera, lo que es la eficiencia energética y la sostenibilidad. Como hemos comentado antes, se han utilizado pues elementos de máximo rendimiento energético para el mayor ahorro posible, de última generación, y además hemos utilizado elementos pues tanto reciclados como elementos naturales, con jardines verticales, madera, etcétera. Los objetivos. Nuestros objetivos son básicamente la mejora de la experiencia del cliente cuando nos visite en el centro. Luego una instalación de un soporte digital de alta calidad con múltiples usos, arte digital, información, retransmisión de eventos e incluso publicitarios, etc. Algo muy importante para nosotros que es la posibilidad de generar una interactividad con los visitantes mayor de lo que se podía venir haciendo hasta ahora, utilizando sobre todo los soportes digitales con los que contaremos a partir de ahora. La renovación de la imagen con materiales sostenibles y tecnológicamente muy avanzados. Y la verdad es que estamos muy contentos porque es un día importante para nosotros porque, aun estando en una situación como estamos, pues no podíamos esperar. Llevamos muchos meses ya con esta situación, con lo cual pues hemos preferido realizar lo que es este evento. La digitalización del centro pues, se basa básicamente o principalmente en la instalación de 7 grandes pantallas digitales de última generación que suman un total de 350 metros cuadrados. 350 metros cuadrados de superficie digital de última generación son muchos metros. La gente que está en este sector sabe que no es normal tener un centro con tanta superficie, sobre todo porque no suele haber tanto número un número tan alto de pantallas. La pantalla que está situada en el mirador, que es en la parte exterior del centro comercial, justo en la entrada, es una pantalla totalmente innovadora, súper grande, unos 100 metros cuadrados de superficie, lo cual pues, va a darnos una visibilidad tanto desde el exterior del centro, una vez estemos cerca, como desde la carretera cuando estemos pasando por la zona del Camino Francés.
Luego la pantalla vertical que cubre lo que es el ascensor o el ascensor panorámico tiene una superficie de casi 43 metros cuadrados. Tengo que decir que se va a ampliar esa superficie con otro lateral más, llegando a una superficie cercana a los 70 metros cuadrados o 75, lo cual va a ser todavía aún más espectacular. Y luego las pantallas de, digamos, pasarelas que suman otros 76 metros cuadrados. Estas últimas están conectadas además entre sí, con unas bandas lumínicas que parecen flotar e invitan al espectador o al visitante al centro a seguir el recorrido que hacen con la luz. Estas bandas lumínicas están formadas por 165 metros de LED de neón flexible, que es un sistema Ambilight que prolonga los efectos especiales del vídeo. Y que además tenemos que decir que son muy espectaculares, sobre todo en unas horas en las que no tengamos tanta luz como ahora, con lo cual ahora cuando encendamos se verán, pero son todavía más espectaculares en un horario un poquito más nocturno. Se han instalado además un show que además es totalmente novedoso en España, que es un videomapping permanente que es único en el mundo realmente, de 15 por 7 metros, que está además situado justo en la zona donde estamos haciendo la presentación. Hay que decir que este videomapping es algo que va más allá para la experiencia de la visita del cliente. Nosotros vamos a tener unas horas determinadas que iremos informando tanto en nuestras pantallas como en nuestras redes sociales. Unas horas determinadas puntualmente se irán poniendo diferentes vídeos o videomappings. La gente podrá seguirlos y es algo espectacular porque la verdad que es con mucho movimiento y la imagen digital está muy lograda. Y es algo realmente que invitamos a todo el mundo, evidentemente, a que venga a visitarnos, que se quede a esas horas que iremos comunicando. Tendremos unos horarios, como he indicado, pondremos también unos puntos de visión para que la gente respete las medidas de distancia para que pueda seguirlo en estos días hasta que acabe este problema de la pandemia, que esperemos que sea pronto. Pues tendremos como estaba comentando, lo haremos con todas las medidas de seguridad, evidentemente, para que la gente pueda ver y disfrutar de este evento sin problemas de seguridad. En cuanto a sostenibilidad, para la remodelación hay que decir que hemos utilizado elementos naturales, como he comentado antes, destacando la madera. La vegetación preservada, que se han utilizado unos 200 metros cuadrados en los jardines verticales y en los distintos ornamentos, como pueden ser letras en las entradas y otra clase de comunicaciones, etc. Y otros elementos materiales tecnológicamente muy avanzados, como pueden ser composite y acero, que se han utilizado para las composiciones que se han instalado tanto en las entradas como en la zona alta del centro comercial. La zona infantil, algo realmente importante para nosotros, ya que tenemos un club infantil que yo creo que es el más importante de toda España, con más de 15.000 socios, muy identificado con la zona de Santiago y del entorno de Santiago. Nuestra mascota Celi es, pivotando todo, nuestra mascota Celi. Y la verdad es que se han utilizado unos paneles especiales que son fonoabsorbentes para lograr un ambiente acústico óptimo, para que los niños además, pues sabemos que hacen mucho barullo, mucho sonido de niño, como yo llamo. Y la verdad es que nos ha quedado un espacio infantil realmente atractivo para las familias. Se han pintado más de 14.000 metros cuadrados, de 140 metros cuadrados de superficie, destacando el cambio de color del techo, de la zona de restauración, que pasa de un azul que teníamos imitando al cielo estrellado, pasa a un blanco para que el amplio espacio que tenemos y la voluminosidad que tenemos en ese espacio, en la segunda planta principalmente, aunque se puede ver desde la planta baja también, pues gane amplitud y luminosidad. Toda la obra se ha realizado tratando de reducir al máximo el impacto medioambiental con las mejoras técnicas de producción, los materiales utilizados, como hemos comentado, el transporte, la gestión de residuos, etc. Y en cuanto a eficiencia energética, para finalizar este pequeño resumen de lo que han sido las obras, se han utilizado las últimas tendencias en tecnología y en iluminación, diseñando muchos elementos lumínicos específicos para el recinto. Se han hecho cosas ad hoc para las canceras, como puede ser, por ejemplo, la instalada en el bandó del centro. Se ha colocado más de 1 kilómetro de tira LED y 225 luminarias nuevas. Las certificaciones son las máximas posibles que se pueden obtener en cuanto a eficiencia y ahorros energéticos.
y tenemos una reducción de consumo realmente importante, tanto en iluminación como en potencia. Bueno, a continuación pasaremos a ver un pequeño vídeo de lo que es el resumen de la obra, del restyling. Bueno, hay que comentar que este vídeo lo pasaremos también a emitir desde hoy por nuestras redes sociales para que la gente lo pueda ir conociendo y que iremos colgando vídeos en nuestros perfiles de todos los soportes y de todo lo que es la obra, los nuevos elementos que vamos a iluminar, o sea, que se van a iluminar ahora, a continuación. Y iremos comunicando, iremos mostrando los cambios y los nuevos vídeos que se han preparado, los nuevos contenidos para nuestras pantallas, para que la gente los vaya viendo, incluso desde casa, y pueda ya venir expresamente sabiendo cuál es el que más le gusta o lo que puede ver aquí. ¿Vale? Si hay alguna pregunta... sí. Parece que haya un problema técnico. Ahora. Nada, yo quería preguntar por el tema de las pantallas, o sea, ¿son solamente para ver imágenes o pueden tener algún tipo de interactividad con los clientes o Sí. utilizarse para otras cosas? No, las pantallas están, gracias por la pregunta, están pensadas no solamente para mostrar contenidos digitales para que lo vean, o vídeos, vamos a llamarlo así, para que lo vean los clientes, sino que están pensadas sobre todo también para interactuar con los clientes. Esto nos va a permitir a nosotros hacer eventos y acciones que participen y que la gente pueda ser algo más útil para nosotros, como es que la gente pueda, por ejemplo, colgar una foto, hacer una foto de un grupo de amiguetes, por ejemplo, o de una persona y luego subirlo, que se vea allí en las pantallas. De hecho, después en la vuelta que daremos podremos ver un ejemplo en la que hay unos globos colgando que están sujetando la cesta. En vez de ser una cesta, es la foto en sí que se ha subido. Habrá un código QR que la gente utilizará y cada minuto se irá renovando y podrá colgarlo. Nos va a permitir también a nosotros hacer también dentro de los que son nuestros eventos y acciones, colgar imágenes, vídeos o material nuestro, vamos a llamarlo así, y sobre todo la interacción con los clientes y con nuestros visitantes es algo que nos va a servir mucho esta parte de la digitalización del centro, porque ya no solamente es una pantalla, sino que podemos conectarlas incluso con todas las imágenes que tenemos a lo largo del centro, con todas las pantallas, incluido a lo mejor el ascensor panorámico. Hay que decir que lamentablemente
tendremos que esperar a que esté en una situación un poquito mejor en cuanto al COVID para realizar algunos de esos eventos o de esas acciones que tenemos pensados, porque evidentemente no podemos fomentar que la gente se agolpe o se reúna en masa en una zona determinada del centro, pero sí podremos ir haciendo ya desde mañana, y de hecho vamos a hacer desde mañana ya algunas promociones, algunas acciones que no sean de las que obliguen a tener a gente acumulada o junta en un espacio. Pero sí, para nosotros no solamente es una imagen que se pueda retransmitir desde las pantallas, sino que es una forma de interactuar con las pantallas, incluso de hacer publicidad propia o externa del centro. Yo, sobre los eventos de videomapping, me parecen súper interesantes. ¿En qué van a consistir? ¿Qué tipo de contenido vamos a poder ver en las pantallas? ¿Puedes contar un poquito más? Bueno, lo que estábamos hablando, gracias por la pregunta. En primer lugar, el videomapping es un evento que haremos en unas horas determinadas. Durante la época COVID, como he comentado, pues tendremos que poner una zona de visualización con puntos determinados para mantener la distancia de seguridad. Después, evidentemente, cuando pase la pandemia, pues podrá haber más gente viéndolo a la vez. Es un evento o es una acción en la que son imágenes interactivas que son muy espectaculares y que van a lo largo de todo el aprecio del skyline que tenemos en esta zona del centro. Luego las pantallas pues tendrán diferentes contenidos digitales espectaculares que pueden ser desde un bosque o una selva del Amazonas a elementos de una campaña propia o de la decoración de Navidad, por ejemplo, que vamos a encender hoy por la tarde y que también tendremos contenidos navideños, por poner un ejemplo. El Día de los Enamorados también tendremos pues alguna temática de los enamorados en las pantallas. Hola, buenos días. Bueno, aparte de lo espectacular de las pantallas, que al final es la parte más vistosa de lo que es el restyling, creo que también ha sido una reforma bastante importante a nivel de sostenibilidad, conciencia, o sea, aunque esa parte no se ve, se supone que dentro del restyling también ha supuesto una partida bastante importante, ¿no? Sí, además para nosotros todo lo que hace... Hay que decir que nosotros desde las canceras todo lo que hacemos en cuanto a mantenimientos o instalaciones que realizamos, ya pensamos desde el inicio, desde el nacimiento propio del centro, ya pensamos en siempre hacer las actuaciones que hacemos con la mayor sostenibilidad o fijándonos en la sostenibilidad con el mayor ahorro posible energético e incluso pensando evidentemente en la naturaleza. Todas las instalaciones que se han realizado en esta obra o en este restyling se han realizado pensando precisamente también en utilizar esos elementos, como pueden ser los LEDs de última generación, con unos consumos mínimos comparado con los que son los que se venían utilizando hasta ahora. Las pantallas son de consumo también energético mínimo, están muy ajustadas en cuanto a consumo, son las mayores certificaciones las que se pueden obtener en estos soportes digitales. Y evidentemente todo lo que es el material de jardines verticales, la utilización de material como la madera, etcétera. Siempre pensando, pero eso siempre lo hacemos desde las canceras, ya lo comento, desde hace 8 años que nació el centro, se viene haciendo así y evidentemente en esta última obra no podía ser menos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar ya lo que es entrada. A partir de ahora ya van a ser ininterrumpidos. Ininterrumpidamente va a ser la emisión de vídeos y pasamos ya a la emisión de los vídeos en las pantallas del centro, de los soportes o de los contenidos preparados para esto. Muchas gracias por venir.